Bueno, pues nada, empezamos si quieres. Eres tú la primera que tiene la palabra, no sé si estáis para poner Power. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Yo voy a hablar muy brevemente por la parte que me toca en la mesa, que vamos a hablar un poco de reforma constitucional en Turquía, algunas comparaciones haremos que puedan surgir con el caso español o ideas para el debate y en qué punto estamos en el año 2015, ¿no? Decía el 2015 llave, ¿no?, para la transformación electoral de elecciones y de transformación constitucional. Bueno, pues mi introducción va a ser un poquitín histórica, simplemente situarnos en cuál es la tradición constitucional de la República de Turquía. Mencionar brevemente que ya tenemos constitución en el Imperio Otomano, que se aprueba en 1876, es más bien una carta otorgada, pero en la cual ya se va a dar paso a lo que es un parlamento con representación. Este quedará suspendido por prácticamente 30 años y volverá a reunirse en 1908, pero todo esto dará lugar pues, a una formación de partidos políticos y a una tradición de representación política que ya va a preceder a la propia República de Turquía. La República de Turquía es proclamada en 1923 y la primera constitución se aprueba tras esta proclamación en 1924. La Constitución de 1924 va a defender lo que es la soberanía nacional, la soberanía popular y va a dar todo el poder a la Asamblea. Pero, como decía María esta mañana, vamos a tener un régimen autoritario, vamos a tener un régimen de partido único, el CHP, aunque hay varios intentos de dar lugar a un régimen multipartidista que quedan frustrados. Por eso lo que vamos a tener en Turquía desde mediados de los años 20 hasta mediados de los años 40 es un régimen de partido único, con el CHP. ¿Qué ocurre? Que en la Constitución de 1924, que da todo el poder a la Asamblea, no va a establecer contrapesos entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y qué vamos a tener al final? Que va a ser el Ejecutivo el que va a controlar la Asamblea. Cuando llega el momento del pluripartidismo en Turquía después de la Segunda Guerra Mundial, hay elecciones libres en 1950 y se produce una alternancia en el gobierno. Aparecerá el Partido Demócrata. Este Partido Demócrata va a gobernar bajo la Constitución de 1924 y, aunque es un momento de apertura política en Turquía, lo que vamos a ver durante la década de los 50 es cómo el Partido Demócrata va a abusar de las estructuras de poder en este sentido que le permite la Constitución de 1924. Se producirá un golpe de Estado en 1960 y después de este golpe de Estado va a quedar aprobada una nueva Constitución en 1961. Esta Constitución de 1961 es hasta el momento la más liberal que ha tenido Turquía hasta la fecha. Venía a intentar establecer estructuras que faciliten contrapesos entre los poderes. Además, se va a crear un parlamento bicameral, se va a establecer un tribunal constitucional para garantizar la constitucionalidad de las leyes, será más expansiva en derechos y deberes fundamentales, se dará más autonomía a todo tipo de entidades y organismos, aunque eso sí, se va a establecer el Consejo Nacional de Seguridad, el que va a dar ya un pequeño papel a los militares o gran papel a los militares en el ámbito de la toma de decisiones políticas. En 1982, o sea, hay un golpe de Estado, como decíamos, en 1980 y en 1982 se va a aprobar ya la siguiente Constitución, que es la vigente, la de 1982. Esta surge después de un golpe de Estado, como bien sabéis, y esta Constitución surge formada, digamos, por dos organismos de decisión. Uno que representará la Junta Militar y otro que representará una asamblea consultiva porque la última palabra sobre la Constitución la tendrá la Junta Militar, que es elegida por los propios militares. Y esto siempre lo destaca Ergun Özbudur, que es nuestro constitucionalista de cabecera en el caso turco. Y Ergun siempre insiste en que uno de los grandes problemas del tema de la Constitución en Turquía es que estas nunca se han hecho por asambleas constituyentes elegidas a través de sufragio universal. En la de 1924 va a ser
escrita y aprobada por el partido kemalista, el CHP. Después del golpe de Estado de 1960, la Constitución de 1961 va a ser confeccionada por parte del establishment kemalista, por parte del CHP, pero la gente del Partido Demócrata va a quedar excluida. Y, de nuevo, después del golpe de Estado de 1980, la Constitución del 82 no se aprueba por una asamblea constituyente, sino que, como digo, se aprueba por los militares y por gente designada por los militares como asamblea consultiva. La Constitución de 1982 fue sometida a referéndum, pero estaba prohibida la propaganda al no a la Constitución. El voto no era secreto, los sobres eran transparentes, por lo cual se sabía lo que votaba la gente, y además en la propia papeleta se decidía que dabas el voto al sí a la Constitución y sí a Kenan Evren, que había sido militar golpista, que fue presidente de Turquía hasta 1989, si no recuerdo mal. Bien, ¿qué ocurre? La Constitución de 1982 es la que tenemos vigente. Es una Constitución que estableció al estamento militar como actores tutelando el poder civil a través, como hemos comentado y sobre todo has concretado, Marian, a través del Consejo Nacional de Seguridad. No solo esto, hemos visto también cómo se le dieron muchos papeles al presidente, pues a la hora de nombrar cargos en la judicatura o rectores de universidad, etc. Y esta Constitución establecía también recortes en derechos y libertades fundamentales y también cortará las relaciones entre partidos políticos y sociedad civil. La Constitución de 1982 ha sido muy reformada desde entonces, y en esto hay que destacar el papel de la Unión Europea, ¿no? Y la candidatura de Turquía a la Unión Europea. Ya vimos importantes reformas. En 1995 fue condición sine qua non para que el Parlamento Europeo aprobara el establecimiento de una unión aduanera con Turquía, el que hubiera reformas constitucionales, y así se hizo, aunque de carácter limitado. ¿Dónde vamos a ver los principales cambios de la Constitución turca de 1982? A partir de los años 2000, más o menos, con la candidatura de Turquía a la Unión Europea. En este vamos a ver cómo la tutela militar, el papel del Consejo Nacional de Seguridad va a quedar muy limitado y se va a imponer poco a poco el poder civil sobre el poder militar, amplían derechos y libertades fundamentales, sobre todo a partir del año 2005, en cuestiones de libertad de expresión, asamblea, etc. A pesar de estas reformas, que van a ser altamente significativas, todos coinciden, los partidos políticos comienzan a coincidir en la idea de que es preciso una reforma constitucional que vaya más allá, es decir, establecer una nueva constitución. Y en 2007 el AKP va a promover la redacción de una constitución turca. En el año 2010, de hecho, se alteraron otros 24 artículos más de la constitución turca y fueron muy importantes los cambios que afectaron al Consejo Superior de Jueces y Fiscales y al Tribunal Constitucional. Se intentó democratizar su membresía, digámoslo así, y estos cambios, los de 2010, se consideraron un gran paso para democratizar las instituciones. Durante la última legislatura del AKP, 2011-2015, ya en la campaña electoral que dio lugar a esta nueva legislatura, todos los partidos políticos coincidían en que era necesario aprobar una nueva constitución, que acabara con el legado autoritario de la de 1982. Pero una vez que se configuró el nuevo Parlamento, el de 2011 a 2015, se conformó una comisión parlamentaria para redactar una nueva constitución, pero sin embargo los partidos desafortunadamente no llegaron a un acuerdo. Y hubiera sido ideal porque ahí estaban representados, digamos, todas las sensibilidades políticas turcas, desde ideológicas, étnicas, nacionalistas, pero esta comisión no llegó en ningún caso a ningún puerto. Una de las cuestiones clave, sin duda, para este tema es la cuestión kurda. Los partidos pro-kurdos, hasta la fecha, han solicitado, entre otras cuestiones, educación en lengua materna kurda y en la educación pública, y también han solicitado una mayor autonomía local o regional. Esto es una línea roja, evidentemente, para el Partido Internacionalista Turco, el MHP.
también un punto de comparación, pues el tema territorial, ¿no? En España también es otra de las grandes cosas que se comentan para la reforma constitucional. Conclusión, de 2011 a 2015, desafortunadamente esta comisión parlamentaria para aprobar una nueva Constitución no llegó a buen puerto, y el debate constitucional que hemos visto en las elecciones de 2015 era toda la carne en el asador que puso en el AQP para llevar a cabo, para conseguir los diputados necesarios para conseguir aprobar la Constitución de manera unilateral en el Parlamento y sin tener siquiera que llevarla a referéndum. La idea era reformar la Constitución y darle mayor poderes a la figura presidencial, que en este caso cuyo sillón está ocupado por Tayyip Erdogan. Este fue uno de los grandes debates de las elecciones turcas. La gran apuesta del AKP y el resto de partidos políticos se posicionaron en contra de una reforma de este calibre que implicaría aumentar los poderes de Tayyip Erdogan. Como ya hemos explicado, el AKP no consiguió la mayoría absoluta. El tema de la reforma constitucional con un mayor poder para el presidente, por supuesto, ha quedado en el aire y veremos, es una pena de nuevo porque vemos que en el Parlamento están representadas todas las pluralidades y tendencias más importantes de la política y de la sociedad turca, pero sin embargo podemos prever que va a ser muy difícil llegar a un acuerdo para formular una nueva Constitución que altere la que está vigente, la de 1982. Yo concluyo aquí. Yo continuando con la línea, haciendo mi introducción, continuando con la línea argumental de Carmen, Constitución, para que no un paso constitucional en el que se haya una asamblea elegida por el pueblo, porque la Constitución de 1982, poco menos que fletaron un avión desde Estambul a Ankara, en el que subieron a no sé cuántos académicos para encerrarlo en una habitación y que redactara la Constitución. Entonces, ese legado autoritario que tú dices todavía se viene arrastrando, es una Constitución tan sumamente reformada que ya lo que merecía la pena era redactar un borrador nuevo de Constitución, que se hizo el primero en el 2007. Recuerdo cuando estuvo aquí en la Universidad Autónoma Ergun Uzbudun comentando por qué se había producido, ¿no?, ese fracaso, por qué no se había llegado a un acuerdo. Y en esa línea argumental, una Constitución, un pacto constitucional, ¿para qué? Para tener un punto de partida más democrático. Si hacemos el análisis de las dimensiones necesarias para la democracia, haciendo una revisión teórica de autores como desde Lin, Morlino o Merkel, las dimensiones fundamentales para el estudio de la democracia tenemos que son, por un lado, pluralismo y competencia política, por otro lado, un correcto o adecuado funcionamiento de gobierno y, por otro lado, derechos y libertades públicas. En los dos primeros casos, Turquía ha sido capaz de cumplir sus deberes, pluralismo y competencia política, partidos políticos, competitividad, elecciones limpias, de estos casos que has comentado. En segundo lugar, funcionamiento de gobierno, bueno, con los matices sobre el tema de la independencia del Poder Judicial, pero bueno, podemos concluir también que ha habido algunos avances positivos, algo negativo, como he comentado también esta mañana, en ese funcionamiento de gobierno, pues la reforma de la Constitución hacia estos dominios reservados. El problema que tiene Turquía mayoritariamente ahora es en derechos y libertades públicas, es decir, está dentro de lo que a las democracias efectivas le cuesta más cumplir, y es la libertad de expresión, la libertad de pensamiento y credo, libertad de prensa, ¿no? Nos situamos en ese ámbito. Entonces yo me voy a centrar en la reforma, voy a hacer un brevísimo recorrido histórico para que veáis la etapa, en las reformas constitucionales que se han llevado en eso, la reforma de la Constitución, y si queréis pues luego al final en el debate pues podemos comentar algo en relación con España. En la reforma constitucionales de esta dimensión de derechos y libertades públicas. Esto proviene de un trabajo que hemos realizado en Granada, forma parte de un I+D, de un proyecto I+D, en el que hemos tocado estas cuestiones.
Y el objetivo era ver a través de diversas fuentes, marcos legales y documentos, mostrar los cambios constitucionales y legislativos en la libertad de expresión y prensa, ¿no? Nos vamos a centrar básicamente en varios artículos de la Constitución, no vamos a contar todo, y el impacto, ¿no?, sobre la democracia, porque estamos en esta tercera dimensión. ¿Qué metodología hemos utilizado? Pues en primer lugar, cotejo de diversos documentos legislativos, la Constitución, el Código Penal, aunque no vamos a entrar en el Código Penal y ley antiterrorista porque no nos da tiempo, Código de Prensa, voy a nombrar algunas cuestiones. Hemos hecho un análisis de los informes de progreso de los Starkey Progress Report de la Comisión Europea desde el 2005, hemos cogido 2005 a 2015, y hemos cogido de nuevo índices elaborados por organizaciones internacionales, pero en este caso ya hemos cogido también para comparar con reporteros, con los índices que elabora Reporteros Sin Fronteras, ¿no? Entonces, esto es un poco la metodología. Etapas. ¿Qué etapas podemos marcar en Turquía? Desde el golpe de Estado del 80 hasta la actualidad podemos decir que hay 4 etapas en el tema de la libertad de expresión y los cambios normativos. Un primer periodo desde el golpe de Estado hasta el año 87, esos años duros del golpe de Estado y de represión, de restricción de libertades, prohibición de partidos políticos, creación de nuevos partidos políticos, la situación del estado de emergencia durante años, de la ley marcial incluso en algunas provincias del sureste. Un segundo periodo de retorno a la normalidad, 88-99, tenemos un retorno a la normalidad. En el 95, recordad que se produce la unión aduanera con la Unión Europea, entonces en el 95 ya hay también un primer paquete de reformas y de avances. Un tercer periodo desde el 99 al 2005 que abarca parte de la primera legislatura del AKP, 2002, recordamos que la primera legislatura 2002-2007. Y en el que se pueden apreciar algunas reformas considerables. Se suprimió en esta época los tribunales de seguridad del Estado, que entendían de cuestiones sobre los insultos a la nación, y en estos tribunales de seguridad del Estado estaban compuestos por militares. Primero se eliminó a los magistrados militares y posteriormente se suprimieron estos. Entonces, esto es de esta época, relajación de la ley terrorista, se legaliza la emisión en kurdo, concretamente esta normativa del verano de agosto de 2002, si no recuerdo mal, ¿no?, por poner algún ejemplo. Y ahora tenemos ya la última etapa, 2005-2015, que es en la que me centro, que se puede definir como un periodo de avance y retroceso, pero en el que en la evaluación global es que Turquía no alcanza estándares europeos, o estándares que se consideran democráticos. Sobre todo a un periodo preocupante porque desde el año 2008 y sobre todo el año pasado, justo coincidiendo con las elecciones presidenciales, pues casi prácticamente pues ha habido prohibiciones de sitios web, de YouTube, propia autocensura de medios por la represión, y presiones en los medios de comunicación. Entonces, bueno, hemos visto un poco el objetivo, la metodología, las etapas. Entonces, tenemos que Turquía, si nos vamos a los rankings y a los índices que hace Reporteros Sin Fronteras, en estos temas está al lado de países como China, Eritrea, Irán o Siria. En enero de 2014, por ejemplo, había en Turquía 100 trabajadores del mundo de la prensa en prisión, y en el año 2011 se prohibieron 13.000 páginas. Entonces, nos hacemos la pregunta de por qué un país que en el 1995 empieza los avances democratizadores, se producen importantes avances democratizadores, como en estas cuestiones tenemos que, es donde está más deficitario, ¿no?, en estas dimensiones que analizamos. Entonces ahora nos vamos a ir a la Constitución también para verlo, y al final nos vamos a ir a los orígenes históricos para buscar explicaciones en el mismo proceso de nation building, de construcción del Estado-Nación, A continuación, bueno, nos vamos ahora a centrar en el marco constitucional. El marco constitucional podemos decir que es una constitución poco garantista respecto a la libertad de expresión. Los artículos que tocan estos temas, pues tenemos 22 libertades de comunicaciones, 5 pensamiento y opinión, 26 libertad de expresión y diseminación de pensamiento, 28 libertad de prensa, 29 libertad de publicación en periódicos, etcétera, etcétera. Nosotros, como tengo
poco tiempo, pues solamente he seleccionado dos que son los que más interesan para este estudio, el artículo 26 y el artículo 28. Fijaros, si leemos el artículo 26 y el artículo 28, son parecidos. Dice: el ejercicio de estas libertades puede estar restringido a los fines de la seguridad nacional, el orden público, la seguridad pública, la protección de las características básicas de la República y la integridad indivisible del Estado con su territorio y nación, la prevención del delito, el castigo a los delincuentes, la retención de información debidamente clasificada como secreto de Estado, la protección de la reputación o de los derechos y la vida privada y familiar de los demás, o la protección de los secretos profesionales según lo permitido por la ley, o garantizar el correcto funcionamiento del Poder Judicial. Si vemos el discurso de este artículo y del 28, que te dice: las publicaciones periódicas y no periódicas pueden ser embargadas por una decisión de un juez en casos de investigación o enjuiciamiento de los delitos previstos por la ley en curso, por la orden de la autoridad competente, designada expresamente por la ley, en situaciones que de cualquier demora pueda constituir un prejuicio con respecto a la protección de la integridad indivisible del Estado, con su territorio y nación, la seguridad nacional, el orden público, la moral pública, etc. Entonces, en este análisis de discurso, hacemos un análisis de contenido. ¿Qué conceptos o palabras tenemos? Nación, territorio, orden público, seguridad nacional, seguridad pública. Se antepone la seguridad del Estado a la seguridad del individuo. Es decir, es un defecto que todavía tiene mucha democracia, no tener digamos que haya un encaje entre seguridad nacional o seguridad del Estado y seguridad humana, entendida como seguridad del individuo y seguridad de la humanidad. Y en este sentido, el caso turco es muy restrictivo, continuamente antepone nación, territorio, unidad, principios básicos de la República, etcétera, ¿no? Y rompe equilibrios que, bueno, desde los años 90, pues, sobre todo cuando surge el concepto de seguridad humana, pues se han trabajado. ¿Qué reforma ha habido al marco constitucional? Os voy a nombrar la de 2001, 2004 y 2008. En 2001 se adopta el mayor paquete de reformas por la coalición de SP, que estaba todavía Bülent Ecevit, MHP y ANAP, y el partido de centro, como hemos partido de centro izquierda, partido de derecha, partido de centro derecha. En el 2004 llevaba ya el AKP 2 años en el gobierno, también el presidente Sefer aceptó un nuevo paquete. Recordemos que Sefer vetó y devolvió muchas leyes, ¿no? Entonces se produjo como una especie ahí, sin ser semipresidencial ni mucho menos porque era parlamentario, una especie de cohabitación. Aceptó un nuevo paquete de reformas en el que se extendía la libertad de expresión, continuando con la reforma anterior. Entonces, entre 2001 y 2004 fueron años de avance en ese sentido. Pero desde esa época, más o menos de 2007-2008, ha disminuido el interés por la reforma. Entonces, en 2008 se produjo una reforma por presiones, sobre todo de la opinión pública, presiones de la Unión Europea, una reforma importante del 301, pero no la abolición, con el objetivo de salvaguardar, reforzar la salvaguarda de la libertad de expresión. Si ahora nos vamos al marco legislativo, esto es el marco constitucional, la reforma, el marco legislativo, voy a tocar solamente la ley de prensa. La ley de prensa de 2005, que se elabora en este ambiente, en estos años de progreso, era más avanzada que la anterior. Pero tenía también elementos, es decir, en Turquía ocurre el caso y se ve muy claramente en los Turkey Progress Report cuando se hace el análisis extrayendo los indicadores, vemos que hay un progreso, pero a la vez hay una norma que pone peros, ¿no? Entonces la evaluación al final, la evaluación global es negativa. Entonces había elementos preocupantes, por ejemplo en el 2010 pues se iniciaron más de 14.000 investigaciones contra periodistas, ruptura de la confidencialidad, por ejemplo en el caso de Ergenekon. 2011 vuelve a haber algunas mejoras, se modifican ligeramente con la nueva ley, ¿no? para el establecimiento de la difusión de radio y televisión, y las limitaciones más severas pues las hemos tenido hace prácticamente un año en los nuevos medios de comunicación. La regulación de Internet dista muchísimo de ningún patrón comparable con las democracias más consolidadas.
En octubre de 2014, no hace ni un año, pues el Tribunal Supremo eliminó algunas de las enmiendas que se habían aprobado en septiembre de ese mismo año y que no otorgaban más competencias sancionadoras al regulador, ¿no? En este sentido, pues, ¿cuál sería la evaluación que hacemos? Pues la evaluación es que la situación es complicada, que hay un marasmo de normas que hasta los mismos periodistas turcos, los mismos periodistas se pierden, y no digamos ya observadores externos que intentamos analizar estas cuestiones, un laberinto de normas increíble, que las medidas legislativas actuales no permiten un desarrollo razonable de la libertad de expresión en el país. Y bueno, y tenemos casos como el caso Harakiri, por poneros algunos ejemplos, que es una revista satírica que no pudo llegar al tercer número en 2011 pues porque se le impuso una multa de 150.000 liras, es decir, pueden salir, pero luego las cortapisas son tan importantes que se merma esa. Y en enero de 2014 pues se modificaron las regulaciones disciplinarias del alto consejo educativo, del JOC, que a sus miembros también los norman el presidente de la República ante esos nombramientos de altos cargos, introduciendo, fijaros, una disposición mediante la cual se restringe la capacidad de los académicos de hacer declaraciones a los medios de comunicación fuera del debate científico. Entonces, pues estamos dentro de unos parámetros preocupantes en los últimos 2-3 años. Y un poco para compararos, como ya veis que me gustan mucho los números, he traído la comparación de BTI Freedom House y World Justice Project, que son tres índices que he puesto esta mañana, con el de Reporteros Sin Fronteras. Cuanto más alto es el número, el índice, más preocupante es la situación. De hecho, como he dicho antes, los rankings se sitúan más al lado de países autoritarios. En este sentido, en este ámbito, ni siquiera de los regímenes híbridos o defectivos, ¿no? Y veis cómo ha ido. En 2011 tenemos el punto más negativo, de 2012 no tengo datos, pero siguen siendo todavía los datos preocupantes con respecto, fijaros, 2005, que la puntuación era más, 2005 y 2006 era más positiva. Ahora nos preguntamos, ¿por qué dentro de las dimensiones del estudio de la democracia, esas tres dimensiones que he introducido al inicio, por qué la libertad de expresión es la más efectiva? Es donde más problemas se tiene para el avance de la democracia en Turquía. Pues para ello tenemos que irnos a la constitución del Estado-Nación turco, a ese proceso de nation building, donde tenemos una ruptura, una república que surge en el año 1923, y donde en ese proceso de construcción nacional, en los procesos de construcción nacional, hay que crear instituciones nuevas, se crean nuevas instituciones, una nueva constitución, un parlamento, una presidencia de la república, etc. Y una identidad. Hay que construir una identidad nueva. Y dentro de esa construcción de la identidad fue donde van a surgir los miedos, donde van a estar todos los miedos que hoy día tenemos. Esa identidad, esa construcción de la identidad de un ciudadano republicano, laico, leal a la república, ese nuevo ciudadano y o ciudadana, que prácticamente esos cambios llegaron más al campo, al ámbito de la ciudad, ahí se va a producir en esa, digamos, imposición, adoctrinamiento a la hora de construir el Estado-Nación, vamos a tener el nacimiento de dos principales clivages que se han ido reproduciendo y que actualmente pues, siguen suponiendo un conflicto, que es el conflicto Estado-religión o laicismo, islamismo, el conflicto centro-periferia, ¿no? Turco versus kurdo. Entonces, ya en el mismo nacimiento el primer año del nacimiento de la República, ya se cerraban periódicos, es decir, ya estábamos dentro de un régimen autoritario, que no es nada nuevo estas cortapisas. Y dentro, pues bueno, de la libertad, de esa libertad de expresión, de esos miedos que son ya prácticamente 2023, vamos a hacer un siglo, dentro de 8 años celebraremos el siglo de Constitución de la República, ya miedos seculares a la integridad del Estado, es decir, ese cleavage, fractura étnica o de la cuestión reclamaciones centrífugas y la cuestión religiosa, que ahí donde radicaría también todo el tema del velo. Que en el tema del velo, pues bueno, está también dentro de los ámbitos de la libertad de expresión y diseminación de pensamiento, y ahí tendríamos todo el origen de todo el problema. De eso podemos hacer un análisis desde histórico, el tema del velo, histórico, normativo, politológico, sociológico y antropológico.
histórico si nos situamos en esos 5 primeros años de la República, año 23, año 28, donde se implementan unas reformas que fueron revolucionarias, desde cambiar el alfabeto arábigo por el latino. Esta quizás fue la medida más más socializadora. Cambios en la vestimenta, prohibición del fez y del velo en estos 5 primeros años de constitución de la República. Llamada a la oración en árabe, el turco se depuró de arabismo, se adoptó el calendario gregoriano, etcétera, etcétera. Entonces, esto desde un punto de vista histórico, donde situamos, ¿no?, esas cuestiones. Desde un punto de vista histórico y normativo, porque estos fueron normas que se aprobaron en esta época. Desde un punto de vista también histórico, es muy interesante señalar cómo en los años 50, recuerdo una vez leyéndome unos documentos de los diplomáticos que había entonces norteamericanos en Turquía, cómo contaban en su informe la cuestión de la religión y la cuestión del velo, ya en los años 50. Entonces ellos decían que, claro, la religión se había denostado, se había relegado al ámbito de lo privado, se constituyó el Ministerio de Asuntos Religiosos ya en los años 20 para controlar la religión, se controló el Islam de palacio, pero de los ulemas, pero no se controló el Islam rural. Y de ese Islam rural fue donde surgirán después todas las tarikat, todos los movimientos, de los que luego nacerán partidos políticos, ¿no?, dentro del ámbito de Nurju, New Nurju, etcétera, partidos políticos de centro-derecha, y donde surgirá el partido de Erbakan, ¿no?, en esa red, en esa sociabilidad, de esa periferia rural, de la que ya hablará Serif Mardin, ¿no?, un sociólogo de referencia en el caso turco. Entonces, esto un poco, esa explicación. También tendríamos una explicación entre sociológica y antropológica, ¿no?, para la cuestión del velo, pero bueno, si queréis, pues eso ya, o politológica, ¿no?, si vemos cómo la llegada de un partido, del partido de Erbakan, del partido de Erbakan del Bienestar, a mediados de los años 90, formando parte de una coalición, que a lo mejor podría ser incluso un poco antinatural, pues se empieza esa, digamos, nueva religiosidad o reislamización a partir de mediados de los 90, que es cuando se pone la cuestión también del velo encima de la mesa. Y esto ya pues se ha constituido pues en una cuestión pues muy, hasta el punto de que bueno, se han hecho muchos estudios sociológicos, incluso antropológicos. Recuerdo que no hace muchos años una antropóloga fue enjuiciada en Turquía por estudiar el origen de la cuestión del velo y retrotraerse pues hace varios miles de años para explicarnos de dónde viene el velo. Entonces incluso pues fue sometida a juicio una antropóloga. Entonces pues esto es una cuestión que tiene muchas aristas y que entra dentro del campo de la libertad de expresión, pero que bueno, en esa evaluación, en esas causas originarias de explicar por qué es transportatiza a la libertad de expresión, libertad de prensa, tenemos que irnos a la misma etapa fundacional de la República y ver que esos miedos no se han superado. Es decir, el miedo a que peligre la integridad del Estado, la seguridad del Estado, ese establishment kemalista, ¿no?, que es el que ha protegido el Estado, burócratas, militares, etcétera, como pues digamos, tenemos hoy día, pues ha propiciado que esos miedos hagan que hoy día tengamos desconfianza entre partidos políticos, falta de consenso, polarización política, falta de mecanismos institucionales para mediar en el conflicto social y proteger a los individuos, o bueno, cuestiones que se reproducen en otras sociedades. España, vamos, no puede decir nadie la polarización política que estamos disfrutando hoy día también nosotros en determinados temas, una polarización política, una falta de consenso, pero que son comparables en algunos elementos, pero en otros elementos como los estándares de libertad de prensa y libertad de expresión, pues estamos muy alejados. Pues bueno, muchas gracias y ya pues doy la palabra a Antonio. Bueno, hola, buenas tardes. Antes de nada quiero dar las gracias tanto a la Universidad Complutense como a la Casa Turca por invitarme, y bueno, hoy va a ser una intervención relativamente breve. Vais a tener la oportunidad de soportarme un poco más el viernes, que vendré a hablar sobre sociedad civil, pero hoy me quiero centrar, después de las magníficas intervenciones de mis compañeras, tanto esta mañana como ahora, en cuestiones relativas a la Constitución o a la no Constitución, o la no nueva Constitución turca, porque no va a tener lugar
por lo que parece, de acuerdo a los acontecimientos electorales, y si tiene lugar, pues desde luego que se va a diferir en el tiempo. Creo que todo esto se basa en una dicotomía bastante clara entre la necesidad posiblemente de Erdogan, que os he hablado esta mañana, Marien, sobre esa deriva presidencialista de dejar un legado, y de manera paralela, relacionada con ese legado, la historia de una frustración. Y digo la historia de una frustración porque Erdogan ha intentado desde el año, incluso desde antes del año 2002, desde que ha estado o estuvo como alcalde metropolitano de Estambul, intentando dejar señales de que había pasado por ahí. De alguna manera es cierto que hubo una limpieza muy importante, se atacó la corrupción de una manera clara y legítima, además, por parte de los gobiernos, no solamente en Estambul, a nivel local antes del 2002, por parte de la AKP, sino también en otras ciudades, intentando presentar a los ciudadanos una política y unos políticos limpios, transparentes, que eran capaces de atajar la corrupción, que eran capaces de poner en vergüenza lo que habían estado haciendo los políticos hasta ese momento. Estoy hablando de Turquía. Una historia de una frustración porque había una especie de objetivo vital, posiblemente en Erdogan, que no es el único, pero sí, a la luz de los acontecimientos, el principal fundador de este partido, del AKP, que es hijo de otro partido previo, como ya os he contado, islamista, de crear un partido islamista que estaba convencido que podía competir en igualdad de condiciones con el resto de los partidos de la República. Y esto es importante. Es importante porque el islamismo, como pensamiento político, y cuando decimos islamismo nos referimos al pensamiento político, no estoy hablando de la religión musulmana, que es algo diferente, pero sí heredero de la concepción de una religión que, como el resto de las religiones abrámidas, como es la religión obviamente judía y cristiana, especialmente porque la judía tiene sus especialidades, tienden a ser universalistas, a ocupar todo el espacio, con esa diferencia, que supongo que sabéis que existe, entre las concepciones político-religiosas del cristianismo en general, no me estoy refiriendo al catolicismo o a la ortodoxa, sino en general, de separar entre el poder terrenal y el poder divino, o el poder espiritual, mejor dicho, y la incapacidad por parte del Islam de poder separar entre estas dos esferas de poder. De hecho, el poder terrenal estaría dentro de una esfera mayor que es el poder divino. Yo supongo que estas cosas las sabéis y está dentro de la teología musulmana. La transposición de eso, de esa teología, a una ideología política, se convirtió en el islamismo que podemos conocer. No estoy hablando de fundamentalismo, no estoy hablando de integrismo, son cosas diferentes. Hablo islamismo, una doctrina política que pretende convertir en ideología la teología de una religión. Obviamente nosotros tampoco somos ajenos. En España hemos tenido que vivir también algo muy parecido, intentando utilizar la religión como complemento para una ideología nacionalista. Bueno, dejémoslo ahí. En cualquier caso, el gran movimiento por parte de Erdogan, de Abdullah Gül y otros fue separarlo y convertir la ideología islamista en una ideología que era capaz de contender con otros grupos políticos en un sistema democrático, formalmente democrático. Ahora, lo que es formalmente democrático, yo creo que está muy repetido a lo largo de todo el día, no tiene por qué serlo también materialmente. Puede parecerlo, pero no serlo. Ni mujer de César, ni César, ni nada. Los movimientos de Erdogan han ido a perpetuar un legado, como he dicho. Pero también al lado, también he anunciado que hay la historia de una frustración. ¿Cuál es ese legado? ¿Qué legado ha querido poner encima de la mesa? Bueno, tampoco somos ajenos a este concepto de legado por parte de los que ocupan los puestos políticos de mayor relevancia. Todo el mundo quiere poner una estatua o cualquier cosa. Pero los legados que más perduran, y eso lo saben bien en Turquía,
son los legados que crean instituciones. Instituciones entendidas como soluciones para los problemas de la sociedad. Pero para eso hay que tener una percepción de cuáles son los problemas de la sociedad. ¿Y cuál es la percepción por parte de una ideología islamista, vuelvo a repetir, una ideología política, con respecto a los problemas que podía tener la sociedad que pretendía defender en las instituciones políticas? Pues obviamente todos aquellos que estaban relacionados con algo que se llama religión. Con la posición de esa sociedad, no sobre la religión o lo que dice la religión, vuelvo a repetir que es una ideología política, sino sobre algo más importante, la práctica religiosa. La limitación del legado de Atatürk, que es el gran legatario en Turquía, residía precisamente en eso. Cuidado, vamos a crear un espacio neutro en el cual todos podamos discutir. Podamos discutir de lo que queremos, de lo que nos hace falta. En ese proceso, que se llama modernización, había un proceso asociado, porque él creyó, y yo creo que a estas alturas tampoco ninguno tendréis duda, que Turquía forma parte de Europa. No es Asia, no es África, no es Oceanía, es Europa, porque históricamente ha formado parte de Europa, ha contendido con los europeos, ha querido lo mismo que los europeos, y los europeos han querido lo que tenía el Imperio Otomano. De hecho, el resultado fue el final de la Gran Guerra, que fue despedazarlo y repartirse. Mi concepto de Europa es un concepto amplio que incluye obviamente la cuna de Europa, que es el Mediterráneo, en toda su extensión. Es muy discutible, obviamente es una opinión y hay muchas maneras de verlo, pero es una manera de verlo. Un Mediterráneo amplio que puede llegar desde lo que fueron los dominios de Alejandro, quiero decir, Irán también es mediterráneo, no es algo ajeno a ese concepto de Europa, pero que no tiene nada que ver con lo que está al sur de eso. Es más dificultoso incluir a los árabes dentro de Europa y a su concepto cultural, etc. Aunque están cercanos, pero ser cercanos implica ser igual a. Pero los demás sí más o menos nos podemos entender. Y los turcos están en la mitad de toda esta gran revolución de gentes, culturas, poblaciones, todas distintas, todas iguales, todas con un mismo objetivo. Y el objetivo es un objetivo teleológico, alcanzar un fin. Y el alcanzar un fin es dejar un legado. Atatürk nos dejó el legado de intentar separar dentro de un país donde la tradición cultural y la práctica religiosa de muchos, aunque en algunos de una manera heterodoxa, era el Islam, aunque no todos, por insistir, nos dejó un espacio en el cual se podían discutir desde todos los puntos de vista, pero muy pronto, ya en los años 30, eso empezó a ser mezclado. Después de la gran ingeniería social y política, por parte, obviamente, de Atatürk encabezaba esto, era la cara, que ponía la cara a todo esto, sino que muchas cosas, muchos movimientos que estaban ocurriendo por debajo, había muchos ideólogos, desde ideólogos de un Islam turquizado hasta ideólogos de la vida moderna. Bueno, ahí, y al lado de ese proceso de modernización, ya he dicho antes que había un proceso de secularización que tenía que ver con esa separación entre la esfera política y la esfera de poder terrenal y la esfera religiosa. La religión y la política son cosas distintas, pueden convivir en un mismo espacio, puede haber instituciones en donde se pueda discutir sobre ello, pero son cosas esencialmente diferentes. Y eran esencialmente diferentes, y era en Turquía y no en otro país musulmán, porque en Turquía existían muchas tradiciones que convivían desde hacía muchos siglos, tanto procedentes del Islam como procedentes del cristianismo, como procedentes del judaísmo, con problemas, porque las convivencias nunca son fáciles, pero obviamente sí convivían y existían. El atajar por medio de un proceso de secularización, lo que se intentaba es que las personas dejasen de ejercer una presión sobre los demás para la práctica religiosa. La práctica religiosa se convertía en algo individual, emancipación del ser humano. Son cosas que supongo que sabéis por otros caminos, pero en el fondo viene a ser lo mismo. Esa es la filosofía que subyace. Pero he dicho antes que esto se frustró muy pronto, porque una de las consecuencias de la guerra, aparte de que los primeros tratados de París no se pudieron llevar a efecto en el caso de Turquía, porque había tropas de ocupación, porque se redujo el territorio, porque hubo que firmar sedes, porque hubo que firmar la Lausana para volver a reordenarlo, no fue nada sencillo.
y en este vaivén, de intentar resolver las cosas que había dejado totalmente desastrada la Gran Guerra, hubo un intercambio de población. Y eso fue una de las pequeñas, grandes frustraciones del comienzo, el comienzo de estas frustraciones de la historia de Turquía. Aquellos que eran perfectamente otomanos, turcos, como los queréis llamar, porque había habido un cambio de régimen político, ya no era el Imperio Otomano, ahora era la República de Turquía, pero entonces eran turcos, que Atatürk quería que fuese una república al modo francés. ¿Quién es republicano? Decía la base, y es todo aquel que defiende la revolución. ¿Quién es turco? Todo aquel que defiende la revolución, independientemente de quién sea y de dónde venga, no funciona. Se separaron, quedaron nada más que los turcos musulmanes, que se les llamó turcos, y a los turcos que no eran musulmanes, que eran cristianos, esencialmente ortodoxos griegos, pero también armenios, a estos menos, pero a los griegos de una manera clara, se les desplazó no una vez, sino en 2 ocasiones. Con lo cual ese proceso de secularización se vio frustrado, porque si hay una igualación de la población por el lado religioso, ya tenemos un problema. Claro, esto es suponiendo que todo el Islam que se practicaba en Anatolia era el mismo, y no era así. No vamos a hablar de alevíes, que supongo que habéis leído sobre ellos, o sabéis algo sobre ellos. No vamos a hablar de que el Islam que se practica es de la rama suní, en el caso de Turquía es Hanefi, que sí permite la analogía en el caso de las exploraciones, ¿no?, sobre los hadices, etc. Bueno. El legado de Atatürk, todo el mundo tiene claro que es una fotografía en todos los lugares de Turquía, que todo el mundo lo habéis visto, si habéis estado en Turquía, y el secularismo. Turquía es una nación secular. De acuerdo. ¿Cuál iba a ser el legado de Erdogan? ¿Tendría que ver con esto? ¿Cuál era la estrategia? La estrategia tenía que mantener unas cosas y dejar otras, porque no podía haber una ruptura. Sin embargo, era importante dejar un legado. Y he dicho, el legado de la estatua no es importante, el legado institucional es esencial. Pues lo intentó en 3 ocasiones. Primera ocasión, ya hemos hablado de ello, mis compañeros han hablado de ello, la entrada en la Unión Europea. Frustrado, desde fuera, otra vez los europeos, qué malos, bueno, vosotros también sois europeos. Segundo intento, no se ha hablado de ello, pero hubo un intento de hacer una gran comisión religiosa, invitando a imanes desde todos los lugares y de muchas de las ramas o de las prácticas heterodoxas del Islam en Turquía, para hacer una interpretación uniforme de los hadices del Corán, que valiese para todos. Yo no sé sinceramente si a día de hoy todavía sigue esa comisión abierta y siguen estudiando, pero muy posiblemente porque evidentemente es un trabajo ingente. Ponte a limpiar todo lo que hay por ahí en medio, que son perversiones de las interpretaciones, sentencias, ¿sabes?, que ha habido, que están fuera de... muy complicado. Luego no era un legado fácil. Y el tercer legado, el más importante, la Constitución. ¡Qué horror! Se la acaba de destrozar hace unas semanas. ¿Por qué? Porque es imposible llevar adelante ese legado si no cuenta exclusivamente con la ayuda de su partido. Porque en el fondo esta Constitución que estaba proponiendo, y de ahí quizá el gran fracaso de la propuesta de 2008, es que es una Constitución de partido. Con lo cual iba a ser un legado de cortas miras. Iba a ser un legado que iba a provocar muchos problemas. Sobre todo cuando poco a poco, incluso grupos dentro de su propio partido empiezan a separarse o empiezan a ser expulsados. Por otras razones, bien, pero ya no iban a cooperar de la misma manera. Con lo cual, lo que nos encontramos a día de hoy es la posibilidad continuamente cacareada por parte de todos los grupos políticos de crear una nueva constitución para resolver los grandes problemas que existen en Turquía, que tienen que ver con esas 2 fracturas o clíviches, el ideológico religioso y el centro-periferia. Y el centro-periferia no solamente con respecto a los kurdos, porque obviamente no es lo mismo hablar de Anatolia que del Egeo, que de Trebisonda, que del sur totalmente turisteado por alemanes o por otros europeos. Entonces,
las formas de sentir y de percibir el acuerdo político y social por parte de toda la gente es diferente de acuerdo al lugar donde esté. Entonces, posiblemente la solución para eso sería una confederación, una federación, un estado de las autonomías, Dios no lo quiera, o cualquier cosa parecida. Entonces, no sabemos cuál puede ser la solución, pero obviamente Erdogan ha intentado poner sobre la mesa, o ha intentado poner sobre la mesa una solución. Y hay dos temas que creo que son bastante importantes para tener en cuenta con respecto a este cambio. En primer lugar, tiene que ver con la idea que también se ha hablado esta mañana sobre la restricción o acabas de hablar tú ahora, pero también esta mañana, sobre la restricción de los derechos. Es imposible hablar de una constitución democrática como pretende que se construya si tú cada vez restringes más los pocos derechos que existían. Eso es un problema. Pero otro problema aún más grave es el que tiene que ver con confundir la igualdad con la igualación. La igualdad es algo que tiene que ver con la emancipación individual. Cada ser humano, como individuo, puede desarrollarse de la manera que lo desee, dentro de unas normas que nos damos entre todos, unos límites. Esos límites quizá sean esos derechos humanos individuales de los que comentaba esta mañana, ¿no? Cuando hemos hecho la pregunta. Pero la igualación no es lo mismo. La igualación es crear una sociedad totalmente homogénea, en la cual no haya discusión, que no haya kurdos, sino que haya turcos, pero los turcos no son turcos tampoco, sino son turcos, no es lo mismo, que todo sea igual, que todo el mundo practique la misma religión, tenga los mismos fines en la vida, esté orientado. ¿Ese es el legado que quiere dejar Erdogan? No lo tengo muy claro, simplemente son especulaciones, pero es obvio que detrás de la frustración personal de Erdogan, de su deriva al autoritarismo, de su intento de controlar todas las instituciones republicanas, está la necesidad personal de dejar un legado. No lo vamos a saber, porque lo que sí es tremendamente difícil es entrar en la cabeza de la gente, sea quien sea. Podemos especular sobre lo que quieren unos, quieren otros, podemos tener pruebas. Lo único que nos podemos manejar los científicos sociales, afortunadamente o desafortunadamente, es con las evidencias con las que contamos. Y las evidencias son las acciones, los actos, lo que ocurre en la vida, en la sociedad, que es lo que se pone encima de la mesa. Pero realmente lo que se percibe a través de toda esta manejada es una frustración que está llegando a la gente, que las personas, los ciudadanos, los grupos de ciudadanos se sienten frustrados. Y en esto yo creo que es algo que se puede decir que Turquía no es una excepción, que es algo que está ocurriendo en muchos otros lugares. Estoy hablando de Turquía. Pero creo que la comparación con este país en el que vivimos está bastante clara. Muchísimas gracias. El viernes seguimos. Bueno, y ahora vamos a seguir con tu permiso también, porque además esa era la pregunta de hoy. 2015, año electoral en España y en Turquía, la llave para cambios constitucionales. Lo que sucede es que probablemente esta pregunta está formulada antes del saber el resultado electoral. En Turquía y en España. El resultado electoral en Turquía de elecciones legislativas y en España de elecciones autonómicas en 13 comunidades autónomas, las de segundo nivel, las que no pueden convocarlas por sí mismas, y elecciones en más de 8.000 municipios, además de indirectas en diputaciones provinciales allí donde las hay. Pero esto no es tan importante. Lo importante es que vosotros participéis ahora, aunque yo me gustaría hacer alguna postilla a cuestiones que se han dicho. En todo caso las hago posteriormente, pero levantad la mano, que estáis para eso. Y sobre todo levantarla quien os lo han dejado absolutamente claro, quien no hayáis participado todavía. Me gustaría que formulaseis vuestra opinión. Pero si queréis que lo haga yo provocativamente, lo hago. Usted le veo muchas ganas de intervenir, ¿no? Sí. Si está pidiéndomelo con la mirada. Bueno, yo quiero dar las gracias a los tres ponentes y al moderador también. Yo creo que de lo que se habla, o sea, realmente sí que está claro que quiere dejar un legado,
Pero lo que yo mantengo en mi tesis es que Erdogan en lo que se ha convertido, y hay muchísimos más críticos, es que se ha convertido en lo mismo que un día criticó. O sea, cuando el AKP se convierte, y es el debate que en Turquía se habla ahora, hace poco lo dijo Tayyip, que se sentía orgulloso de seguir siendo un turco negro. Y la gente se quedó sorprendido en decir seguir siendo, porque mucha gente ya la llama turco blanco, porque dice que se ha convertido en lo que un día criticó, en lo que todo ese tipo autoritario del kemalismo, del establishment kemalista, al final de meter a los periodistas, el propio Erdogan estuvo en la cárcel, todo ese comportamiento al final que ha criticado lo que ha hecho es adquirir ese comportamiento. De ahí que ese legado, que se quiere llamar Nueva Turquía, así se llamó también a esa Nueva Turquía, ¿no? De querer acabar con la época otomana y empezar una época republicana, ¿no? Romper con el pasado cuando realmente todas las flechas de Atatürk están muy relacionadas, si no vienen casi todas influenciadas por el Imperio Otomano, o ya existía el Imperio Otomano. Entonces, a lo que hablábamos de evolución y luego una involución, creo que lo que se ha hecho es volver un poco hacia atrás. Lo que no se dan cuenta los kemalistas es que quizá Atatürk lo que se ha quedado ya es en una foto. Entonces ese es el atraso, yo creo que tiene la oposición, algo muy parecido a lo que le pasó a Mao, yo creo. Mao lo que es, pues bueno, sí, una foto, pero ya nada más. En cuanto a lo que comentas de Erdogan, sin duda, o sea, es la crítica que se le hace, ¿no? O sea, está repitiendo el autoritarismo del establishment. O sea, Turquía es heredera de un imperio otomano con toda la pluralidad étnica y religiosa que eso conlleva, además un imperio que mantiene esa pluralidad, no como el imperio español, no hay una homogenización religiosa. Y claro, el problema es en este Estado-nación cómo conjugar esa pluralidad con la idea del Estado-nación, ¿no? Claro, no es homogéneo, pero sí que existe una sunificación del Estado. Eso es lo que se ha criticado en las elecciones. Pero permite que termine. Vemos como a lo largo de las décadas, cómo jugar esa pluralidad con la idea de un Estado-nación pues ha sido muy difícil. Hemos visto desde luego el predominio, pues, por ejemplo, pues de la lengua turca, y no, desde luego la primera constitución turca de 1924 establecía que ser turco era independiente de la religión o de la raza, totalmente, pero, ¿y qué turco es? Pues como comentabas tú, el que participaba en la revolución. Sin embargo, también lo habéis comentado, al final la identificación del turco se va a hacer poco a poco con el musulmán. Como comentabas tú, las únicas minorías reconocidas en Turquía es a través del Tratado de Lausana, no musulmanas, son judíos, armenios y greco-ortodoxos, y estos van a quedar excluidos de la mentalidad del demos, no en la Constitución, pero sí de quién es el turco, quién es el turco musulmán. ¿Qué ocurre? Que a través de las décadas kemalistas se van a secularizar grandes espacios de la vida pública. ¿Qué estamos viendo ahora en los últimos años de Erdogan? Una islamización de la sociedad. Ojo, ya los militares en 1980 y aprueban tras el golpe de Estado en la Constitución de 1982 la religión musulmana obligatoria en las escuelas. Son ellos los que van a reislamizar ya parte de la sociedad con el objeto de neutralizar la politización de la juventud de los años 60 y 70. Ellos van a meter, son los militares los que meterán la religión en las escuelas, son ellos los que van a desarrollar una mentalidad conservadora, son ellos los que van a... con la connivencia de la CIA. Claro, son ellos los que van a neutralizar las ideologías de izquierda y les van a asimilar a actores prácticamente terroristas, ¿no? Comentaba una periodista turca hace poco que dice, es increíble cómo las nuevas generaciones, muchas generaciones de Turquía, nacerán sin saber lo que es un partido de izquierdas. No lo han conocido, ¿no? Entonces, todo lo que puede implicar de izquierda, socialdemócrata, quiero decir, ya no hace falta incluso ir a más, ¿no? Decía, muchos jóvenes
van a crecer eso. Ya no te digo un partido revolucionario de izquierda, es que ni siquiera van a saber lo que es un partido socialdemócrata, ¿no? Y lo que eso conlleva. Y entonces, bueno, vemos ahora, si es verdad que el AKP va a autodenominarse cuando nos surge en el año 2002 un partido demócrata conservador, pero lo que estamos viendo claramente ya en los últimos años es una ingeniería social de islamización de la sociedad. O sea, lo estamos viendo cada vez más en la obligación todavía del estudio del Islam en las escuelas, de los cuales no se ha excluido a los alevíes, aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dicho que los alevíes tienen todo el derecho a no recibir educación de este tipo obligatoria. Y luego, en otras medidas, una de las más preocupantes últimamente es el tema del matrimonio religioso. En Turquía el único matrimonio reconocido era el matrimonio civil. Ahora vemos la primera brecha en el Código Civil turco en materia religiosa es el reconocimiento del matrimonio religioso sin tener que pasar por el reconocimiento civil. Y esto puede llevar a una poligamia en la práctica. No, bueno, realmente es una convalidación del matrimonio religioso, pero se supone que de acuerdo a las normas del Código Civil. Esto es, solamente el primer matrimonio sería válido, el resto de los matrimonios seguirían siendo poligamia, por lo tanto penado por ley, porque en el Código Penal no se ha retirado esa calificación. Pero también, al hilo de lo que has dicho, aunque ya lo has nombrado antes, Marín, me gustaría poner de relieve que la cuestión del secularismo, que es, cuando digo secularismo, es una ideología, se ha opuesto al islamismo, y la lucha, parece que los contendientes son secularistas, aquellos que siguen esa ideología, frente a islamistas, que son aquellos que siguen esa ideología. Identifico islamista AKP y secularista esencialmente el DKP, el Partido de Atatürk, el Partido Republicano del Pueblo. No tiene en cuenta mucho a sus bases sociales. Y sé que esto es bastante duro de decirlo así de primeras. En primer lugar, porque Turquía, y en esto yo creo que es bastante comparable, de hecho lo hemos hablado en varias ocasiones con el tema, o con otro país, que es México. México, sabéis que hubo una temporada bastante larga durante el dominio del PRI, como un partido que tiene un nombre tonto, que se llama Revolucionario Institucional, o eres una cosa o la otra, pero bueno. En cualquier caso, no se podía ir vestido de religioso por la calle. O sea, era un Estado laico militante, esencialmente militante. Y digo Estado laico, no secular, porque secular se refiere a la sociedad. Laico es un atributo del Estado, de lo público. Era un Estado laico militante. Y también en Turquía. En Turquía los símbolos religiosos de cualquier estilo, no el velo. Siempre centramos la cuestión en el velo. El velo no es una cuestión realmente importante. Importante era que ningún símbolo religioso podía ser mostrado en los ámbitos públicos. Ni una cruz, ni un velo, ni una estrella de David, ni imaginaros cualquier otro símbolo religioso, yo qué sé, o que tuviese como símbolo. Si la cosa que llevabas implicaba un significado de carácter religioso, que fuera un gorro con cuernos, porque eras adorador de las serpientes, lo que fuera, no se podía llevar en un ámbito público, porque estaba violentando el territorio neutral del que he hablado antes, que se había acordado. O sea, el problema no era que tú no pudieses llevar el velo, el crucifijo, lo que fuera. Tú lo podías llevar. Lo que no podías hacerlo era en ese ámbito público que se había dotado la sociedad turca para poder discutir de las cosas en plano de igualdad con todos. Esa es la clave. Pero el proceso de secularización en la sociedad turca no tuvo fin en ningún momento. Y encima de eso se ha acabado, se ha vuelto atrás. Por eso estaba diciendo que el enfrentamiento final, no sé si tiene que ver con el legado o no, pero el enfrentamiento final, lo que se está discutiendo en la sociedad turca, más allá de lo kurdo o lo no kurdo, muchas veces tiene que ver con este enfrentamiento entre el secularismo como ideología y el islamismo como ideología. Y afecta a kurdos, afecta a turcos y afecta a otros grupos también. Entonces, el problema es cómo ponerse en plano de igualdad. Claro que hay intentos por parte de la sociedad civil. Tampoco quiero adelantarme mucho a lo que voy a comentar el viernes, porque ahora estamos hablando de esto aquí y ahora. Pero vamos, tampoco me parece que sea tan extraño, sobre todo en España, cuando todavía contamos con un tribunal constitucional como el crucifijo. En la sala mayor del Tribunal Constitucional, detrás de los jueces hay un crucifijo. A mí que me expliquen qué significa eso. O que en los colegios, cuando se dice que hay que quitar los crucifijos,
todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Os aseguro que eso en Turquía, y Manuel lo decía esta mañana, esos problemas no existían y todavía siguen sin existir. Ahora es un problema personal, religioso, de práctica religiosa personal. Todavía el espacio público, bueno, está ahí, con problemas, porque, bueno, lo recordábamos antes al mediodía. Cuando llegamos a Turquía aproximadamente todos alrededor del principio de los 2000, nos encontramos que, claro, en la universidad pública no se podía llevar velo, pero de aquellas familias que ya se empezaba a percibir el islamismo está vigente como política en Turquía de manera oficial desde 1969, 68-69. Las chicas que tenían que ir cubiertas, normalmente por crítica de los vecinos, que esto es otra cosa también para discutir aparte, por eso lo del velo da para mucho, porque muchas veces es más la presión social que el hecho de la creencia religiosa, se ponían pelucas. Cada pregunta es, ¿por qué no está prohibido llevar una peluca si eso es un símbolo religioso? No es el velo, pero está significando lo mismo que el velo. Y sin embargo iban con pelucas y no había ningún problema. Y aquí a lo mejor puede pasar lo mismo. Ella quería intervenir y luego usted ha pedido la palabra. Pero sí, vamos hablando con naturalidad. Pero... Yo, en referencia al comentario de Toni del legado de Erdogan, que legado que debe dejar Erdogan, y luego la referencia que tú has hecho, ¿no?, sobre Atatürk, ¿no?, qué imagen tiene ahora, y el CHP, pues... El legado de Erdogan, yo estoy de acuerdo con Toni, me parece muy interesante la reflexión que ha hecho, ¿no?, de que esos tres resultados, cómo se han frustrado, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que el legado de Erdogan está en el tema, o girando en torno al tema de una imposición moral, de un estilo de vida. Eso por un lado. Ahora, ¿eso será fructífero o perdurará en el tiempo? Sin embargo, comparando con el legado de Atatürk, a mí, con todas las sombras que tuvo en su época, porque fue un régimen autoritario y tuvo muchísimas sombras, sí me parece que le dejó un legado interesante, porque construyó un espacio público neutro en unos momentos que era necesario, ¿no?, para construir ese tipo de Estado-nación. Construyó un Estado-nación, le dio una nación a los turcos, les dio orgullo. Incluso una vez escuchando un documental en que se entrevistaban a mujeres que habían nacido en la época de Atatürk, y es que nos dio derechos y nos dio dignidad. Yo muchas veces cuando empiezo mis clases pues pongo una diapositiva donde están las fotos de las primeras parlamentarias turcas, aunque era un parlamento dentro de un régimen autoritario, y les digo, a que esto podría parecer año 30, podría parecer España, Segunda República, Italia, Grecia, Francia, no parlamentarios, pues era en Turquía en aquellos momentos. Entonces, digamos, les dio una identidad, y lo más importante es el tipo de legitimidad, aunque estamos hablando de un Estado autoritario, el tipo de legitimidad más en el plano legal racional, ¿no? Una legitimidad que permitió construir unas instituciones que luego les permitió, tal y como se había constituido, evolucionar hacia un sistema multipartidista. Entonces, en ese sentido, creo que todavía hay cosas interesantes que perduran y que fue un legado muy, muy significativo. Otra cosa es, no sé, vamos, ahora mismo pues es difícil evaluar, ¿no?, pues hasta dónde va a llegar el legado de Erdogan, pero el legado de Atatürk todavía en muchas cuestiones perdura, porque digamos, la legitimidad que entonces se otorgó, el tipo de legitimidad del Estado, les permitió construir el Estado que hoy día tiene, ¿no?, que tendrá sus fallos, un régimen político con sus fallos, pero que es un Estado fuerte, un Estado pues bueno, que está en el concepto de las Naciones Europeas y que tiene muchas cosas que... Claro, pero estás hablando de Atatürk. Disculpa, vayamos por lo es una regla del juego, que hay que cumplir. En todo caso, abundando en ella, y me ha reprimido hasta ahora, pero quiero continuar con lo que dice. A mí me parece que es un juicio de intenciones afirmar que Erdogan, pero lo digo con toda cordialidad, Erdogan pretende un legado. Evidentemente, todos pretendemos un legado, y que ese legado por ahora es frustrado, evidentemente. Su intención era convertir la república semipresidencialista o parlamentaria de Turquía en un régimen presidencialista, donde tuviese una mayor capacidad, un mayor poder. Esa es su última intención, anteriormente, pero no le ha salido. No le ha salido por este resultado electoral. Probablemente seguirá con ello.
Pero a mi modo de entender, lo que sucede, y piensen ustedes en comparar con España, es que probablemente el mayor legado de Ataturk sea que el sistema político y social sigue siendo autoritario. Y de ahí es producto Erdogan. Y pretende aprovechar, no aprovechar, sino ser cauce de ese legado autoritario que sigue existiendo, que probablemente no hubiese conseguido modernizar el Imperio Otomano si no fuese gracias a esa capacidad autoritaria, a esos resortes que le permitían controlar el Estado y la sociedad en el caso de Turquía. Pero es una interpretación, ¿eh? Es una interpretación que a mí me parece que cuadra con todo lo que está sucediendo, como sucede en España en parte. El mayor legado de Franco, y esto, quiero decir, lo digo sin tal, pues el mayor legado de Franco es que seguimos siendo autoritarios. Ustedes, afortunadamente, por su edad, lo son menos, pero también en pautas de comportamiento autoritario. Y nosotros mucho más, quiero decir nosotros, yo que soy mucho mayor que ustedes, ¿eh? Mucho más autoritarios, si se demuestran que a usted no le dejo hablar, pero es que él también ha pedido la palabra. Un momento antes, porque creo que debería contestar. Claro, por la alusiones. cuestión del juicio de intenciones, obviamente lo he dicho desde el principio, Claro. era una opinión. Eso está claro. Y... Pero no es problema, ¿eh? No, claro, no, yo no considero que sea un problema, al revés, estamos aquí para eso. Porque de la confrontación de las opiniones a lo mejor sale hasta la verdad y todo. No lo sabemos muy bien. Pero con respecto a la comparación con España y la cuestión autoritaria, pues sí me parece bastante evidente. Somos hijos de la misma época. Tenemos muchas cosas en paralelo históricamente desde el año 31, por poner una fecha, hasta hoy. Y aquí la única diferencia con Turquía es que se frustró mucho antes y de una manera mucho más brutal durante mucho tiempo. Y hemos tenido un paréntesis y allí ese paréntesis empezó por el paréntesis y se abrió el paréntesis al final. Pero aquí el paréntesis no sabemos si se ha cerrado o no, porque lo que está ocurriendo, vamos a hacer comparación con España. Y en esto soy un poco atrevido. Muchas de las cosas que estaba diciendo esta mañana Carmen, que respecto a las elecciones, bueno, hubiéramos puesto Rajoy en vez de Erdogan, y de hecho ha hecho alguna comparación con algunos carteles y no iban muy desencaminados. Yo no podría decir que no ha habido manifestaciones en España en contra de la deriva autoritaria de Rajoy. Las ha habido. Claro. Yo no podría Y ahora se decir... han prohibido, lo he aludido al principio. Igual, entonces, evidentemente, pero porque no es una cosa que afecta solo a Turquía y a España. Es una cosa que afecta, como he comentado también en mi pequeña disquisición, que afecta a todo el ámbito europeo. No sé si tanto a Estados Unidos o a América, pero al ámbito europeo, en ese ámbito europeo ancho, porque si rascamos debajo de la República Islámica de Irán... Con todo con eso, quiero decir que estoy de acuerdo también. ¿Y usted quería intervenir? Sí, mañana en la sesión de tarde en la mesa redonda participa una compañera de la universidad, Sara Núñez de Prado, que es historiadora y que es bastante interesada en Turquía y que hace unos pocos meses dio una conferencia en la Universidad de Juan Carlos muy interesante que quien tenga interés la puede mirar en YouTube, ¿no? Sobre el giro oriental de Turquía, ¿no? Entonces, al final la tesis que ella defendió en la conferencia, que me pareció una tesis que me gustaría someter a su opinión, ella decía en la conferencia que las modificaciones que se han ido haciendo en los últimos tiempos de tipo político en Turquía podrían tener una justificación vinculada al proceso de adhesión ahora de momento paralizado de la Unión Europea, una a una. Pero si tomaban todas en conjunto, en realidad esa pretendida aproximación al proceso europeo era una falacia. Es decir, que a lo mejor una por una uno podía encontrar, forzando a veces un poco la argumentación, una justificación europea de determinadas medidas que se estaban tomando, pero que tomadas todas en conjunto lo que señalaban era un verdadero alejamiento de Europa y un giro oriental de Turquía. Me gustaría someter eso a su consideración. Sí, le doy la palabra. Pero también te recuerdo
que es precisamente mañana cuando, pasado mañana cuando vamos a hablar de la Unión Europea. El rigor académico exige método, y el método es, vamos a hablar de una cosa cuando vamos a hablar de otra. Pero ya es que de esto se ha mencionado antes también. Sí. Y se volverá a mencionar. Ese giro oriental de Turquía. Pero estábamos o al menos yo me encontraba cómodo con el suficiente nivel de discusión que teníamos, pero ella te quiere contestar. Pues contesto obviamente, luego retomo lo anterior. Está empíricamente demostrado que las transformaciones que se producen apoyando la candidatura de Turquía a la Unión Europea desde 1999 a 2005 son realmente sustanciales, no es maquillaje. Hay una apuesta clarísima. Ahora, ¿por qué se produce a partir de 2015 una separación entre Turquía y la Unión Europea? Multicausal. Yo no lo pondría solamente para nada en que el AKP ni tuviera una agenda oculta y entonces todo estuviera predestinado, no. Yo no creo que se pueda mentir tanto y tan bien durante 5 años y todo el mundo se lo cree, no me lo creo. Yo he entrevistado a gente de la Comisión Europea en el año 2003, estaban fascinados con el AKP. Nunca habían visto un gobierno tan reformista ni tan decidido, y eso se llevó a cabo hasta el año 2005. Sinceramente, no creo que estuvieran mintiendo para nada. Otra cosa es que a través de cosas, de diferentes factores, desde problemas internos de la propia Turquía, en la que hay un momento que queda aislado, e incluso intentan ilegalizarlo en el año 2008, el resto de partidos de la oposición dejan de apoyarle, incluso también el tema de la Unión Europea, y empiezan a decir que cosas que están haciendo es porque es un partido que está traicionando, por ejemplo, la unidad de Turquía, haciendo reformas, por ejemplo, por la cuestión kurda, y por supuesto la primera que le da la patada es el de la Unión Europea, diciendo, a través de Sarkozy y de Merkel, da igual lo que hagas, nosotros te rechazamos a priori, porque otra cosa es que la Unión Europea diga, que te permita, es muy diferente que te permita el beneficio de la duda, es decir, la pelota está en tu tejado y si no lo cumples, evidentemente no vas a entrar, y otra cosa es que te diga a priori, da igual lo que hagas, no vas a entrar. Eso evidentemente, quiero decir, va a hacer daño en el proceso. Entonces, hay muchos factores internos y externos que van a explicar esa cuestión. Y luego, en el tema del AKP y del Partido Popular, es que hay muchas similitudes en muchas cosas, recordando que los contextos son diferentes, los actores son diferentes y las consecuencias son diferentes, pero la ley Mordaza sale al mismo tiempo prácticamente que la ley de seguridad interna en Turquía, a otro extremo, pero reprimiendo manifestaciones, etc. El tema aquí en España, el debate de las mayorías absolutas, es el mismo que tenemos allí. O sea, ¿qué hacer cuando un partido llega al poder y democráticamente, sin duda, pero luego utiliza las mayorías absolutas para imponerse como un rodillo sobre las otras voces? El control de los medios de comunicación, ese es un debate que se tiene en Turquía y es que es un debate que tenemos en España, que es gravísimo. O sea, cómo se controlan diferentes... El caso de Televisión Española es sangrante y ha sido llevado ante la Unión Europea. O sea, que estamos hablando de cosas muy serias. El Partido Popular, cuando llega al poder, cambia la ley para poder elegir él al director de Televisión Española. Eso lo hace Turquía, y ¿qué diríamos? Evidentemente es una deriva. Oriente. Claro, ese es el tema. Nos estamos orientalizando, ese es el tema. Y luego el tema de, hay una línea fina entre el tema, en cuanto al tema religioso. Evidentemente hay aspiraciones en Turquía, en el tema religioso, que buscaban poder expresar con mayor flexibilidad tu adscripción religiosa. El tema del velo, pues ha sido así. Universitarias que decían, es que quiero una universidad, yo soy musulmana y quiero llevar el velo. Claro, ese no es el problema. Aquí es un problema, evidentemente, de libertad. El problema es cuando, desde el gobierno, como está haciendo, como hemos visto en los últimos años, tú ya impones o sigues manteniendo a estas alturas de la vida, pues por ejemplo la educación religiosa en las escuelas, independientemente de que seas islam suní o no. O sea, esto es una imposición. Entonces, había en Turquía demandas para una mayor flexibilidad en el tema religioso, a las cuales se ha sumado incluso la CHP hace poco, y hay otras que ya nos estamos viendo a nivel de imposición. Hay dos palabras pedidas, me parece que intervengan, pero permitirme una butar en razón de lo que ha dicho Carmen también, una butar, repito. Ella ha dicho que generaciones no conocerían partidos de izquierdas, ni vosotros tampoco. Tiene usted la palabra.
Es evidente, es evidente. En lo que se entendía el cleavage izquierda-derecha, capital-trabajo. Observen ustedes lo que dicen los líderes de los partidos votados ya y que forman parte de las instituciones, tanto de la europea como de otras. Cómo se huye del principal cleavage, en el que reconocíamos, pero me molesta un poco tenerlo que explicar, en el que reconocíamos lo que era izquierda y derecha, quienes defendían el capital y quienes defendían el trabajo. Ahora hay otros subterfugios. Subterfugios quiero decir arriba y abajo, que hace unas décadas era, ¿cómo se llama? Una serie de televisión inglesa que estaba muy bien, pero que lo que reproducía era el cleavage izquierda-derecha, pero quería ser breve. Usted quería intervenir, ¿no? Sí, sobre la construcción del demos, legitimidad y la deriva autoritaria de Erdogan, y luego haciendo la comparación de Rajoy y el Partido Popular en España. Estas cuestiones de sobre qué cuestiones estamos o sobre qué principios estamos construyendo el demos, es que me ha interesado mucho esto de construir el turco sobre lo musulmán y cómo el partido de Erdogan se constituye en la defensa, o me imagino que, si lo he entendido bien, la defensa de ese turco entendido como lo musulmán, mediante una reivindicación del islamismo, una vuelta al islamismo. Y en ese sentido es posible que, habiéndose menoscabado, como se ha dicho esta mañana, un tanto la legitimidad de Erdogan, haya habido una vuelta a la represión como última ratio para defender las élites en el poder, frente a un cuestionamiento cada vez mayor de la hegemonía de este partido, y podemos entender esta islamización como un intento de superar las diferencias que están surgiendo ahora, los nuevos cleavage que surgen ahora, que esto que el partido pro-turco, ahora pro-kurdo, ahora se ha ampliado a LGTB y otras cuestiones. Se puede entender entonces construir un nuevo demos que, digamos, suprima las diferencias en el cuestionamiento de la legitimidad del régimen actual, haciendo la misma translación a la cuestión española, como la ley Mordaza y como las derivas autoritarias de control de medios de comunicación y represión del Partido Popular, como una última ratio frente a una posible pérdida de poder. Bueno, tú hablas sobre, bueno, pones muchas cosas sobre la mesa, pero bueno, yo voy a intentar responder a algunas de ellas de tu pregunta. Tú hablas de construir, es decir, los nuevos resultados electorales en Turquía llevan a construir un nuevo demos, ¿no? Este nuevo resultado. Por un lado tenemos al AKP, que tú consideras, bueno, dentro de lo que hemos hablado, que es una vuelta al islamismo, Sí, pero que... ¿Bien? Sí, que se está hablando de una vuelta al islamismo por parte de la AKP. Pero, claro, esa vuelta al islamismo no debería ser una vuelta, no debería implicar en principio una vuelta a la... O una reivindicación de los musulmanes. A una reivindicación de los musulmanes. Para esto tenemos que... he mencionado algo muy por encima en mi intervención, ¿no? A la hora de intentar dar una explicación a por qué esos miedos seculares que se tienen en Turquía con respecto a los cleavage, ¿no? Esos cleavage que pueden poner en cuestión o pueden poner en tela de juicio lo que es la unidad del Estado, lo que son los principios de la República. En este sentido, el establishment kemalista, que había controlado durante décadas el Estado turco desde el año 1923, se va a ver desafiado por una élites o contraélites, como se empiezan a llamar en los años 60, que se institucionalizan a finales de los 60 con Erbakan, con la creación del Partido de Orden Nacional, Salvación Nacional en aquella época, que fue el predecesor del Partido del Bienestar. Entonces, digamos, podemos hablar de vuelta al islamismo, podemos decir de aquel islam que quedó, del islam rural, que el islam oficial, con un Ministerio de Asuntos Religiosos en los años 20, no pudo controlar.
Entonces es el Islam de la periferia, porque la modernización en realidad llegó prácticamente a las ciudades. La modernización se produjo en las ciudades. El tema del campo quedó relegado y ahí tenemos esas periferias y esas contraélites que luego van a surgir a finales de los años 60, a principios de los años 70. Por un lado, partidos pro-kurdos, que entonces el partido del PKK, partido de corte marxista-leninista, y el partido de Erbakan. Entonces tenemos, en el caso de los predecesores del AKP, sería una vuelta o eso que había quedado de manera latente en los pueblos, en las cofradías, ¿no? Lo que se llama en Turquía las tarikas, que luego va a ser el germen de apoyo a determinados partidos políticos, como había dicho antes. Entonces podemos hablar de una vuelta al Islam, de islamización, aparición de contraélites islamistas. Contraélites islamistas que desde mediados de los 90 entran dentro, empiezan a ocupar las instituciones y definitivamente empiezan a ocupar estas instituciones porque Erbakan será primer ministro a mediados de los 90. Pero cuando me empiezan a ocupar las instituciones a partir del año 2002, mayoría en el Parlamento, en el 2007 eligen al presidente de la República, ese presidente de la República nombra a miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo Superior de Justicia Fiscal, todo lo que hemos llamado esta mañana, todos los nombramientos, todos los poderes que le permiten reislamizar. Entonces, ¿qué demos? Construir un nuevo demos. ¿Cuál es el demos que ha construido Erdogan, que se ha construido con el AKP? Se han acaparado todas las instituciones porque el diseño constitucional de los años 80 lo que permite es una concentración del poder y quien llega a las instituciones cope todas las... El que llega a una institución pueda copar, llega al Parlamento, cope o se haga con todas las instituciones porque no hay freno y contrapeso, porque el diseño de la Constitución de la Tercera República estaba para eso, para perpetuar el establishment kemalista. ¿Qué ocurre? Nunca se podía imaginar que esa periferia que provenía de ese Islam no controlado iba a llegar algún día al poder. Y el diseño que ellos habían hecho para perpetuar ese establishment, ese diseño va a favorecer a cosas contrarias y igualmente van a actuar de forma, porque el sistema se lo permite, lo hemos visto esta mañana con la presidencialización, de forma autoritaria. Entonces, ¿qué demos? Construimos, es decir, habría que hacer un cambio en la Constitución, es decir, redactar una nueva Constitución. En cuanto al tema del discurso del demos, cuando el AKP llega al poder en el 2002, su discurso es: nosotros somos un partido que vamos a representar a toda Turquía, y se presenta como un partido incluyente. Claramente en los últimos años el discurso de Erdogan, sobre todo ya lo vemos muy, no sé si antes, pero en Gezi ya se ve muy claro, él va a atacar a Gezi, los va a atacar como malos musulmanes. El mal ciudadano no es buen musulmán. Eso es un discurso que antes no tenía el AKP y ya lo vemos claramente cuando él ataca a los manifestantes de Gezi. De hecho, les ataca en base a, pues, por ejemplo, llega a decir que entran a las mezquitas con zapatos, con tal que luego se muestra, imagínate huyendo del gas pimienta, que se iban a preocupar de quitarse los zapatos o no preocuparse, o diciendo cosas que no era verdad, como por ejemplo que bebían alcohol en las mezquitas cuando estaban huyendo de la policía y del gas pimienta. Y él va a utilizar en su discurso el tema de nosotros somos los buenos ciudadanos, que somos musulmanes, y ellos, estos manifestantes, no son buenos ciudadanos y además no son buenos musulmanes. En la campaña electoral de esta de 2015 se ha criticado muchísimo también. Erdogan ha salido a hacer campaña con un Corán en la mano y ha atacado a algunos de sus contrincantes políticos, que en realidad no lo eran porque él no se presentaba a las elecciones, y les ha llamado infieles. O sea que sí que vemos un cambio en el discurso de Erdogan, en el cual dentro del demos está el buen musulmán. Por lo tanto, esto crea un problema de exclusión evidente. La carta del Islam, claro que la ha intentado jugar para atraer a los conservadores kurdos, pero al final las tensiones relativas al proceso de paz, la cuestión de Kobane e incluso las declaraciones de Erdogan sobre la cuestión kurda han acabado, por lo que vemos en las elecciones, haciendo que una parte importante de los conservadores kurdos dejen de votar al AKP y voten increíblemente a un partido como el HDP que se hacía dalid incluso de los derechos LGTB. O sea, imaginaros a alguien aquí, no sé, que estuviera en contra del aborto, cuestiones así, que de repente vote a
No, pero esta mañana ponían una comparación, no sé, Bildu, Es que que son hubiese papeles. asumido... Sí. Y en la historia de España, en la historia Exacto. electoral, ha habido casos de esa naturaleza. Cuando se presenta Chema Montero para el Parlamento Europeo, porque el Parlamento Europeo son elecciones de segundo orden, y eso explica también mucho el relativo triunfo de Podemos, que conste que son amigos míos, amigos y compañeros, no todo el mundo puede decir lo mismo, saca cinco diputados, pues Chema Montero en los años 90, en las mismas elecciones, defendiendo, digamos, al brazo político de ETA, obtiene 3 diputados, pero Ruiz Jiménez obtiene 2 en el Parlamento Europeo, porque son las únicas elecciones verdaderamente proporcionales en España, verdaderamente proporcionales, ¿eh? Claro, circunscripción única en España. Lo que fastidia la proporcionalidad no es la ley DONT, es evidentemente que cada provincia es distrito electoral, es circunscripción electoral, y cada provincia tiene al menos 4 diputados. Eso prima la representación de determinadas posiciones, etcétera, etcétera, como se pretendió por parte de UCD, pero vamos a dejarlo porque es más complejo. En todo caso, un partido de esa naturaleza podría asumir posiciones de esa naturaleza. Lo que pasa es que toda la construcción, con lo que él dice, entiendo yo, del demos, se genera por esas pautas que antes aludía también Antonio, autoritarias, y que todos convenimos en que existen, pero no solamente en Oriente, también en otros lugares, y quizá la globalización, quizá pautas, lo diré, aunque el término sea muy genérico y habría que profundizar en ello, pautas ideológicas cuasi universalistas, lo digo ya sin timidez, neoliberales, que están imperando y convirtiendo en un pensamiento único. De esto quería hablar antes. Nosotros como profesores, como analistas, etcétera, etcétera, normalmente tenemos tendencia a contener nuestras palabras, pero nuestra exigencia científica también nos lleva a ser necesariamente críticos. Si no, lo que hacemos es hagiografía. Pero ellas sobre todo, y Antonio también, que son estudiosos de este sistema político, quieren ser muy respetuosos y considerados con ese sistema político. Yo no lo soy tanto, pero porque estoy poniendo a España como ejemplo de mal. Pero nos exige la visión científica no hacer hagiografía. Si lo que hacemos es una defensa de las pautas, no llegamos a ninguna parte. Lo que es también lógico, pero esto es ya más complicado, es que al hacer crítica hay que decir el punto de referencia que se tiene. Pero en este caso también el punto de referencia que se tiene es mayor libertad de expresión, mayores garantías, mayor Estado de Derecho, etcétera, etcétera. Usted quería hablar, y yo lo que quiero es callarme, porque hay 2 palabras pedidas y ellos están muy cansados, me han pedido que por favor que acabemos pronto. No soy yo el que tiene interés también en acabar pronto. Diga usted. Volviendo a la cuestión del legado, creo que parte del legado Atatürk, además de la sociedad laica, también existe un legado de, como ha dicho usted, de un poco de guiar la percepción de los políticos, que es necesario guiar a la sociedad de la mano, casi de manera maternal. Y bueno, pues estas medidas se vieron justificadas por Atatürk, pero creo que estas medidas autoritarias han quedado obsoletas y la sociedad, sobre todo ahora, parece que está gritando que puede autogobernarse. Y bueno, además de decir que creo que Atatürk fue capaz de separar un poco sus intereses personales con la necesidad de guiar a la población, pero en el caso de Erdogan ha entremezclado y ha un poco justificado sus acciones con esta tónica histórica que ha existido en Turquía. ¿Quieres responder tú, Antonio? Yo aquí quiero recuperar un turno anterior. Pues recupéralo, pero no lo consumas todo. No, soy breve. Y tiene que ver con las 3 últimas peticiones de palabra, todo absolutamente. Con esta definición del demos, con la cuestión de la reislamización y con lo que acabas de nombrar. Quiero poner sobre la mesa primero algo que es muy importante, que como estamos entre nosotros acostumbrados a trabajar, pues a lo mejor lo damos por hecho y no hay que darlo tanto por hecho. Nuestra metodología es una metodología de ciencia política. Es una metodología de ciencia política que podemos utilizar en Turquía, en España, en Australia, en Nueva Zelanda, independientemente
independientemente de cualquier otra circunstancia. Porque lo importante para poder hacer comparaciones es evitar eso del orientalismo. Entonces, la respuesta a lo que estabas diciendo antes sobre la compañera que iba a venir de historia y que hablaba de un giro hacia Oriente, la respuesta es obviamente no. Y esa afirmación, que además me parece bastante grave desde el punto de vista académico, requiere una justificación metodológica muy potente para poder hacerla. Aunque ya te ha respondido antes Carmen, pero a mí me parece suficientemente serio como para decirlo. ¿Por qué? Porque esto significa, o sea, una afirmación de esas características significa romper algo que los académicos aquí, en Turquía, en India, en China, o en Japón, o en Nueva Zelanda, o en Estados Unidos tenemos, y es utilizar un método que sea comparable. O sea, lo que no podemos hacer es volver al orientalismo. Me he pasado bastantes años de mi vida en un grupo de estudios africanos estudiando Turquía al tiempo, y he tenido que soportar bastante la especialidad de África. África no es especial. África lo que pasa es que tiene unas redes clientelares que las consumen. Y esto tiene que ver con relación con lo de la construcción del demos. Lo único que ha ocurrido ha sido la sustitución, y ya lo ha dicho perfectamente Carmen, pero también Marín, ha habido una sustitución de redes clientelares. De ahí lo que ha dicho Jaime sobre la cuestión del autoritarismo. Y es algo que también tiene que ver con el problema de la reislamización. No es un problema de reislamización, es un problema de buscar un demos que sea manejable. Y ya se ha dicho desde otro punto de vista. El demos manejable ya tienen un ejemplo cercano, Irán. Irán es lo que es porque el único demos manejable en Irán es el Islam. Porque si escarbas dentro de Irán, en Irán hay persas, hay kurdos, hay azeríes, hay árabes en el sur, con lo cual no hay nada que les una culturalmente más que el Islam. Y Erdogan ha intentado utilizar esta baza en multitud de ocasiones. Y es a lo que me refería yo anteriormente, con que el enfrentamiento se ha quedado ahora, en la actualidad, entre dos ideologías que podríamos denominar secularismo e islamismo. Y no hay una vuelta al islamismo por parte del AKP, es que el AKP siempre ha sido islamista. Lo que pasa es que era un partido islamista que estaba dispuesto a dejar el afán de universalidad para contender con nosotros en igualdad de condiciones. Y poco a poco ha ido tomando la deriva autoritaria que le es natural a este tipo de ideología. O sea, perdón por la expresión que voy a utilizar, vamos a dejar de cogernos con papel de fumar, y lo tengo que utilizar bastantes veces en estos días, hablando sobre un tema que está relativamente cercano, y es que tiene que ver con esto del ISIS, que es un Estado. Es un Estado porque tiene control de territorio, población, moneda, ejército, etc. Otra cosa es que no se reconozca internacionalmente, pero que se lo comenten a la gente que está siendo asesinada y muerta en estos países. Con lo cual, vamos a dejar de cogernos como mal. Evidentemente, sí existe. Existe. Y el demos se está haciendo desde ese punto de vista del islamismo. Hay una represión y está clara. Pero esa represión no afecta solamente a los países que son musulmanes. No quiero hablar de Malasia, que es un éxito de la modernidad, pero no cumplas tú las leyes musulmanas aquí, o escupe en la calle. También afecta al resto de los países, estamos sufriendo represión. Entonces, el problema no es la definición del demos, sino que el demos se defina. O sea, no pongamos la responsabilidad de lo que queremos hacer como ciudadanos, individuos, sobre otros, porque eso es volver otra vez a la cuestión del autoritarismo y dejarse guiar siempre por un líder. No necesitamos un líder siempre, necesitamos soluciones para los problemas. Lo del LGTB lo voy a dejar para libros. Ella tiene la palabra y si os parece vamos concluyendo. Lo del orientalismo me gusta mucho y os recuerdo que es un título de un libro magnífico de Edward Said, donde dice que Oriente es creado por Occidente. Pero lo resumo muchísimo, claro. Y es así, evidentemente. Usted quería intervenir. Bueno, se considera que quizás no tiene que ver directamente con lo que estamos hablando, pero está vinculado de alguna manera. Como estábamos haciendo bastante comparación entre España y Turquía, se me ocurrió hacer otra comparación entre Estambul y Barcelona, que bueno, hay una investigación que de hecho comprueba que hay bastantes similitudes.
entre construcción de la ciudad, entre, por ejemplo, las calles generales como por ejemplo Istiklal y Rambla, que tienen la misma función, que tienen la misma, bueno, más o menos locación, y también por ejemplo Taksim es como Cataluña, y entonces Raval es como Beyoğlu, que es un barrio bastante famoso. Bueno, siempre fue inhabitado por la gente de diferentes nacionalidades, de diferente religión, lo mismo como Raval, y igual ahora es muy popular entre los turistas. Y entonces, y estábamos hablando también de las elecciones municipales, y que Erdogan igual ha ganado 3 veces en las elecciones municipales. Entonces lo que interesa a mí, cómo se está manejando, si hay alguna tensión entre la gente, porque por ejemplo ahora en Barcelona, cuando han pasado las elecciones municipales y ha ganado Ada Colau, de la primera cosa que yo conocí después, que una persona que estaba alquilando los pisos para los turistas se ha ido montado para 19.000 euros, que es bastante fuerte. Entonces, y como el programa de elección lo tenía muy claro que quiere hacer algo con, no sé, con enorme cantidad de los turistas, y se quiere hacer algo contra esto o manejarlo de otra manera. Entonces lo que me interesa, porque Estambul también es un sitio, es un destino muy popular, y me interesa cómo está manejando este tema, si hay alguna tensión y si a nivel municipal quieren hacer algo con esto. Bueno, el tema de una de las, o sea, Gezi estalla porque se quiere construir una en Taksim, que es uno de los símbolos de la República, se quiere construir una mezquita y un centro comercial en lo que era un parque con 4 árboles, hay que decirlo. Pero empieza ahí la Gezi, la sentada de Gezi empieza para proteger ese parque frente a un centro comercial. Y esto tiene mucho que ver con el modelo, de hecho, bueno, yo tengo fotos rescatadas de esa época de la plataforma Istiklal cuando hacía manifestaciones, porque claro, quería tener constancia de los eslóganes que se manejaban desde la plataforma Taksim sobre el tema de Gezi. Y uno evidentemente era el tema neoliberal económico que estaba llevando un determinado modelo de ciudad. Si habéis viajado a Estambul recientemente, o sea, habréis visto la enorme cantidad de centros comerciales, la enorme cantidad de rascacielos, edificios inteligentes que son construidos en calles muy estrechas, que evitan, o sea, son pisos que albergan a cientos de vecinos que de un nivel adquisitivo muy alto, que no van a utilizar el transporte público, que forzosamente van a utilizar el coche, y que está creando unos temas de autosostenibilidad de la ciudad realmente graves. La construcción del tercer puente, por ejemplo, construido destinado en un primer momento a disminuir el problema del tráfico en la ciudad de Estambul, ya recientemente está diciendo los políticos de la AKP que este tercer puente no va a solucionar los problemas del tráfico en Estambul. Eso sí, va a acabar con parte de las pocas áreas verdes que quedaban en el entorno de Turquía, o sea, en el entorno de Estambul. Ya hay problemas de abastecimiento de agua en la ciudad. Es decir, que el modelo neoliberal económico que está promoviendo un crecimiento basado en el ladrillo y vertiginoso, o sea, un cambio vertiginoso, está teniendo consecuencias medioambientales que fueron cuestión en el tema de Gezi. Y también es interesante ver, por ejemplo, pues la transformación de Beyoğlu. Estamos viendo cómo en el ámbito turístico se está fomentando en esa zona el turismo de Oriente Medio y se está desviando el turismo. Evidentemente en Estambul puedes pasear donde quieras tranquilamente. Hablo de promover, ¿no?, en algún momento determinadas zonas de turismo, y es verdad que en Taksim estamos viendo cada vez más un turismo fomentado de Oriente Medio, que está sostenido por los hoteles de alrededor. Yo quería también apuntar a esto. Es interesante tu aportación porque se sale más de la ciencia política y entramos en la influencia del urbanismo, cómo el urbanismo puede configurar lo que son las relaciones sociales, ¿no?, y construir un determinado tipo de modelo de ciudad. En el caso de Estambul, se ha visto como el análisis que se han hecho después de todos los movimientos que hubo con lo de la plaza de Taksim en el 2013, como la confrontación de un urbanismo kemalista, la destrucción de unos símbolos kemalistas, porque es la destrucción de una plaza y de unos símbolos kemalistas, ¿no?, el edificio que hay allí en Taksim, frente a un urbanismo neotomano, porque
lo que se pretendía que construyera era un gran centro comercial, uno más de los muchísimos que ya hay en Estambul, pero recuperando la arquitectura de un antiguo cuartel otomano del 19 construido por un arquitecto armenio. Es decir, que era reconstruir, hay fotos de eso, la podéis buscar en internet, reconstruir igual ese cuartel otomano. Entonces era urbanismo kemalista frente a recuperar un urbanismo otomano. Además ahí se unió la cuestión de que la constructora que iba a hacer eso, pues tenía vínculos con el AKP, entonces también hizo saltar la chispa en ese sentido. En el tema de cómo se está orientando el turismo, si está habiendo regulaciones en Turquía, tú dices cómo se está orientando, pero no creo que haya más regulaciones como las que está habiendo en Barcelona. En el caso de Barcelona, es por las quejas de la ciudadanía, según tengo entendido, hacia una excesiva turistización de la ciudad, de tal forma que el ciudadano que vive todos los días, el ciudadano de allí de Barcelona, no puede, digamos, determinados espacios o acceder a determinados espacios o horarios que se adaptan a los turistas, etcétera, ¿no? Pero bueno, que sí es interesante hacer esas comparaciones. Y una anécdota en este sentido es que cuando hubo una reunión fue en los años 90, una reunión del alcalde de Barcelona, que fue Erdogan, fue a esa reunión del alcalde de Barcelona, que coincidió justo con el 6 de enero, la cabalgata de los Reyes, pues Erdogan participó del Rey Negro en la cabalgata de Barcelona. ¿Quieres decir algo, Antonio? Pero si os parece vamos concluyendo. Os recuerdo... ¿Quieres decir algo? No, gracias. No, gracias a vosotros. Y muchas gracias, aunque aquí te disfrutaremos de nuevo el viernes, que viene a hablar, pero desde el punto de vista de la sociedad civil. Sobre todo gracias a ella, por su rigor académico, por su precisión y por su interés en la materia. Lo que me lleva a contar, no sé si lo he dicho de manera explícita, de que pretendemos sacar un libro. Sacar un libro con todas las ponencias vuestras, os pasaremos, que lo hará la Casa Turca, os pasaremos vuestras exposiciones por escrito para intentar elaborarlo de forma que se lleve a cabo. Y a todos vosotros os invitaremos también. En la parte de preguntas y comentarios. Claro, pero esta no va a poder ser corregida porque yo en algún momento he pedido que se identificasen también con ese motivo, pero da exactamente igual. Intentaremos recogerlo lo más fielmente posible y ojalá lo podamos llevar a cabo. Entre otras cosas me animo mucho porque veo que verdaderamente estáis interesados y es un tema muy, muy interesante. Y sobre todo mirar a otro lugar, que es siempre, y hacerlo con perspectiva comparada, que no se puede dejar de hacer de otra forma, es importante. El comparativismo es un método de control en ciencia política, entre otros. Nos vemos mañana, muchas gracias por vuestra asistencia y a vosotros muchas gracias por vuestra asistencia. Para aplaudir.